A ver, ahí están. Este es el PREP. Yo esas siglas ni las entiendo del OPLS y todos, ya se lo ponen en inglés casi, ¿no? Bueno, vean, el que mayor votación tuvo fue Menchaca en Hidalgo, en proporción. Deja esa diapositiva, Giselita. Luego sigue Salomón Jara 60. Fue brutal, ¿eh? Lo que hicieron María Elena en Quintana Roo como mujer, Salomón Jara y Menchaca, bueno, esa es la fórmula que tiene que repetir Morena. Bueno, el año entrante hay dos elecciones fundamentales, que la principal, que es Edomex, que es el que mayor votos electorales tiene en el país, donde el año pasado no le fue bien a Morena y tampoco en la Ciudad de México. Es decir, todo el Valle de México el año pasado pues no le fue bien a Morena como se esperaba, ¿no? Y luego tienen ustedes que en Tamaulipas, pues con 50% gana Américo Villarreal. Luego, del lado de la oposición, los dos obtuvieron curiosamente 54%. María Tere Jiménez del PAN y Esteban Villegas Villarreal, que es más del PRI, ¿no? Y el PRD, ni pregunten, vean, la única gubernatura que tenía, bueno, ahí puedo hablar 1000 horas. Yo a la familia Joaquín la conozco de memoria porque eran muy amigos. Ellos son Joaquín, viene del libanés, Joaquín, y toda una historia. Un día me la contó el papá de ellos, tanto de Pedro como de, creo que se llama Aide, la hermana, y Carlos, que es medio hermano de los dos, don Nassim, que era casi el dueño de Cozumel, me había invitado a comer, porque era muy amigo de mi abuela paterna en Mérida, incluso le decía tía. Pero yo, fíjense, nunca he explotado yo mis amistades familiares. Pues no, no lo necesito. Esa es la realidad. Y ahí una vez que estuve en Cozumel me invitó a comer don Nassim, en paz descanse. Murió teniendo más de 100 años, tenía una mente brillante. Y también jugaba muy bien al póker político. Imagínense, un hijo era del PRI, Pedro, fue hasta presidente del PRI, de la COPAL, bueno, mucho mejor que el famoso Alito, que es la mediocridad al cubo. Una hija creo que se lanzó por el MC, no me hagan caso, hay alguien que me corrija, o por el mismo PAN, ya no sé, no recuerdo. Y Carlos, que por cierto no es de Quintana Roo, él nació en Mérida, para que vean que me conozco toda la historia de ellos. Estoy pendiente de ellos, pero no quiere decir que nos busquemos y nos frecuentemos tanto, pero él era de la sigla del PRD, que ya, yo creo que lo enterraron esta ocasión al PRD, ya estaba muy agónico, ¿no? Yo creo que sí hay que darle las exequias civilizadas. Bueno, ya eso es todo. Giselita, ¿qué más tenemos de diapositivas? Tengo ahí algunos comentarios, ¿no? Bueno, esta sí es muy importante, véanlo. Es decir, Aguascalientes, que gana el PAN, tiene, si lo vemos a nivel de habitantes, véanlo bien, pues es el estado número 27 de 32, es muy diminuto, eh, dicho cariñosamente. Y vean, compárelo con Oaxaca, que es el 10º país, es de los grandes electores. Entonces, no es lo mismo, no se pueden comparar Oaxaca con Aguascalientes en número de votantes. El, Vean, Oaxaca tiene 4.13 millones de habitantes. Luego seguiría Tamaulipas, que es muy importante Tamaulipas. El triunfo de Tamaulipas es muy fuerte. Obviamente lo van a impugnar porque pues no les conviene ese resultado a los perdedores. Hidalgo también es importante el número de habitantes, en el punto 3.18. Ustedes se dan cuenta, casi estamos hablando de 3 a 2 veces y media. Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas tienen mucho más habitantes que Aguascalientes. Y Quintana Roo, pues está a la par de Durango, ¿no? Curiosamente, un poco menos
que Aguascalientes. Entonces, así que yo veo que si ven a nivel de números, fue peor la derrota de la oposición de lo que lo aparenta el número de estados que consiguieron descolgar, que solamente fueron 2. Muy bien. No me voy a meter a más de territorio, ustedes saben que, vean por ejemplo la superficie de Aguascalientes, por eso digo que es diminuto, compárelo con Durango, que es un gigante de 123,000. Yo creo que Durango es el cuarto país, perdón, estado más amplio de la República. Vean también Tamaulipas, tiene un buen número, 80,000 kilómetros, se dice fácil, ¿eh? Oaxaca, 93,000, casi 100,000, se dice, muy importante. Entonces, son estados que sí pesan eh, en muchos rubros. Sin duda alguna, Aguascalientes le ha beneficiado ser, lo digo un poco en broma, ser la Nissan City y ser INEGI, el INEGI, ¿no? Donde está ahí la sede del INEGI, tiene muy buenas universidades, hay que reconocerlo, buenos centros de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, ya la siguiente, para irnos más rápido, Giselita. Bueno, ahí lo digo, lo digo no con un afán de anatómico del resultado. Por eso yo estoy muy molesto con el desempeño de la Citlali, se los digo abierto, la Citlali 2. Le fue muy mal a Morena en el rubro del género, pierden 2 de 3 mujeres, no gana cualquier mujer con Morena, eso ya lo dijimos, con Citlali 2, Morena no va a llegar ni a la esquina. Ahora el PRI pierde estados, pero gana a cambio embajadas, se los dije como broma, ¿no? Y y donde perdió, pues es que no le dieron, Morena no le dio embajadas a los gobernadores. Esa es la bronca y me gustó mucho. Ahora el PRI pierde, bueno, perdió humillantemente la íntima de Felipe Calderón en Durango y también pierde Fox ahí, porque el tío de Patricia, que tuvo un encontronazo, por cierto, ahí muy feo en la sede del PAN en la colonia del Valle con la Zavala, ¿no? La Zavala Gómez del Campo. Luego, solo ganaron 2 de 6 mujeres, apunten bien, una panista del norte y una morenista ex verde en el sur. Bueno, la siguiente, esos son mis apuntes personales. Vean, ahí lo dice Andrés, lo saca hoy Forbes, el presidente reconoce derrotas en Aguascalientes, en Durango, destaca elecciones en paz. Está interesante este artículo, me gustó, muy centrado, presidente también muy sereno, muy centrado, este es, eh, etcétera, ya saben. La siguiente, bueno, ahí está, véanla. Vive aquí, vino creo que de la Agrícola Andisa. ¿Cómo se llama esa delegación, Gisela? Gustavo Madero, ¿no? Un amigo tuyo me lo dijo, la conoce muy bien. Entonces, nada más quedó en reafirmar si venía de la agrícola industria, que no tiene nada de malo, ¿eh? Todos venimos de algún lado menor o peor, mejor, pues es la vida. Lo que hay que ver es la dinámica, pero como que es demasiado ya aspiracionista y no vive aquí en Reforma 222, nadie sabe las circunstancias de la renta, como que es demasiado para una secretaria de Morena. Ahí vivía o tenía su departamento Rosario Robles. Y aquí me detengo porque si no voy a abrir la caja de Pandora del Reforma 222, que ahí lo pueden googlear, escrito en demasía sobre este tema. Y es muy peligroso porque ya desde ahí controlan a los cuadros, ciertos cuadros de Morena, nada más por la equidad de género. Entonces, ahí la ven ahí comprando cosas de lujo, electrónicas muy caras, en una tienda allá en Polanco. Bueno, la siguiente. Síguele, Gisela. Bueno, no por eso se perdió, pero sí afecta. Es decir, no hay un buen cuadro como mujer, una persona seria, con capacidad intelectual, programática, ideológica, etcétera, etcétera. Y vean, hay 22 estados, esa es hoy la situación del país. 22 estados, si metemos al verde que está en San Luis Potosí como aliado de Morena, que hoy gobiernan al país. De 30 y ¿cuántos somos? 34 estados, 22. Si van a sacar ustedes lo que están haciendo hoy, ¿no? Número de estados versus número de estados, bueno, pues apabulla Morena. Es decir, la oposición tiene la tercera parte. Pero si yo a mí me gustaría, y no tuve tiempo para hacerlo,
sacar la numerología. ¿Cuántos habitantes tiene cada estado que gobierna Morena? Y se van a ir de espaldas. Cuando vean ustedes los números, son hasta casi de 3 veces el número. Así que el 24 se ve, la ruta del 24 se ve muy clara para Morena al corte de caja de hoy, si es que no tienen tropiezos en el camino o disensiones, como si... 32, qué bueno que me corriges, Rafa Alfaro. 32 estados, 22, pues mucho más. Se abulta todavía la proporción de estados que gobierna Morena y sería muy bueno sacar el número de, de habitantes, y ahí sí nos vamos. Sin duda, la fuerza del PRI en numerología la tiene en el Estado de México, la tienen en la Ciudad de México el PAN, es una realidad, relativamente en el Estado de México el PAN, y vamos a ver qué candidatos va a tener Morena, ¿no? Para tratar de resarcirse de esas dos derrotas que tuvo en la elección pasada. Yo sí juntaría la elección del año pasado con la de hoy, sí las juntaría las dos, porque eso me daría un camino hacia el 24. Y vean dónde está gobernando hoy el PAN. Pues no gobierna nada más que Yucatán, la costa, a nivel de costa. A nivel de costa, el MC nada más tiene un 70 millones de personas, los estados gobernados por Morena. Imagínate, armando cadenas. Pues es brutal, brutal. Pues es aplastante, ¿no? Es la nueva mayoría del país en solamente 3 años, sin contar los fraudes electorales de Fox y de Calderón. El Jalisco tiene costa, ya saben, la costa ahí de Puerto Vallarta, etcétera. El MC tendría una costa, pero fuera de ello, Morena, una costa para el PAN en Yucatán y una costa para el MC en Jalisco. Fuera de ello, las costas, eso es importante como dato geopolítico local, están gobernadas por Morena. Dato fundamental. Gracias. Bueno, y ahí los tienen, ¿no? Ustedes, lo demás se lo pueden googlear. Alguien me puede criticar, es que San Luis Potosí es PAN, sí, pero son ahorita aliados hasta donde me quedé, ¿no? La siguiente, de Morena. ¿Qué más tienes, Gisela? Rumbo al de, ahí está, es la elección del 22, ahí está con colores, muy bien, es más de lo mismo. Los que ganaron, vean, ustedes se dan cuenta, hoy el PAN gobierna Chihuahua, Durango, hay el eje Durango-Chihuahua, es muy interesante, sobre todo por la frontera con Estados Unidos. Y vean qué interesante, en frontera con Estados Unidos, Tamaulipas, que tiene mucha frontera, sobre todo con Texas, pues ya es de Morena. Y luego Nuevo León, que tiene un pedacito de frontera con Estados Unidos, pues está gobernado por MC. Y luego Coahuila, pues es del PRI, todavía el año entrante habrá elecciones, pero lo que es Chihuahua, PAN, y lo que es Baja California Norte y eh, Sonora, pues están gobernados por Morena. Eso es importante, como que ya Morena empieza a penetrar muy fuerte, tanto en la frontera con Estados Unidos, pues vean, 2, 4, 6, de 6 estados tiene 3 fronterizos, el PRI nada más tiene uno, el PAN nada más tiene uno y el MC nada más tiene uno. Y ahí va algo que tienen que acordar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella grupo secesionista o separatista al inicio del sexenio del presidente López Obrador, que conformaron ahí su grupo Corral y compañía? Era un panista ahí raro. Pues vean, ya no, cesó de existir. Eso es de los grandes logros del presidente López Obrador, del que no se habla, porque la mayor parte de la gente pues ignora las bondades de la geopolítica transfronteriza. Y el que haya desmembrado a ese grupo
sedicente y secesionista, pues no es poca cosa, ¿eh? Acuérdense que antes tenían un mayor grupo, se agrupaban principalmente en el Bajío, en el norte, y hoy pues vean, ahí están los datos, lo dicen todo. Bueno, la siguiente, ese es un gran logro del presidente. Bueno, aquí ya escogí una caricatura, ¿no? Alito, que es el gran perdedor, el, que luego resultó, imagínense, resultó que es Pelele del X, dice que perdió Morena, ¿no? Que no pudo conseguir 6 de 6. Bueno, ya, no comment. La siguiente. Bueno, el PRI tiene que hacer algo así, como yo les dije, la situación Citlali 2 y Morena, obviamente en el PAN también. Yo ni sé quién sea el secretario, me disculpan, pero no lo he seguido. Ya que pongan a una mujer, ¿no? En el PAN, a ver cómo se van a agarrar de las greñas. El Marco Cortés tampoco las tiene todas consigo, ¿eh? Pero nadie como el PRI. Yo creo que el PRI sí tiene que hacer pues un fuerte análisis de su derrota. Oigan, haber perdido Oaxaca, Hidalgo, dos bastiones tremendos, sobre todo Hidalgo, y de milagro ganaron en Durango, pues esto lleva a pensar muy bien su desempeño. Yo creo que le deben dar las gracias a Alito y bueno, ya está Citlali 2, ya lo dije, pero Alito en particular, que ya venía hasta lo llaman el sepulturero del PRI. Bueno, ¿quién sigue? ¿O qué sigue, Gisela? Y ahí, vean lo que hago la pregunta tonta. Esta lo subí a mis redes. ¿Por qué nadie habla del deceso del PRD en Quintana Roo? ¿Y saben por qué? Porque a nadie le importa. ¿Quién habla del PRD? Nadie, ni ellos. Ya, son muy habladores, ¿eh? Una cosa es hablar mucho, tipo Goodman Castañeda, habla mucho y en su vida ha tenido un puesto de elección popular. Bueno, ya ni pluri, ¿eh? Y otra cosa es obtener una curul. Son dos cosas diferentes. Entonces, vean, ¿dónde acabaron cómo se llaman estos que hablaba mucho? El Belauzarán, que me dicen que trae un pie en la cárcel, por cierto. Luego el otro, ¿quién era este? El de Nayarit, que es íntimo del Belauzarán. Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llama? Acuesta Naranjo, Naranjas de Acuesta o de Cuesta. Ya ni sé cómo se llama. Por eso les digo. No, Acosta Naranjo, ya me acordé. Son habladores, hablan mucho. Y eso también yo creo que, bueno, no hay una equidad en los medios, ¿eh? Porque le dan la misma voz a alguien que tiene 1% contra uno que tiene el 99%. Bueno, yo creo que hay que ser también proporcionales. Y luego también ¿cómo se llama? Los chuchos, ¿no? Bueno, al chucho no le fue tan mal en el chucho de Aguascalientes, ¿no? Pues estaba ahí con la panista, pues por todo su odio que tiene contra Andrés Manuel, el presidente. Es la verdad. Bueno, honestamente, no caben ni en el basurero de la historia, ni en el noveno círculo de los sabernos. Por eso les digo todo. Bueno, la siguiente.